jornada y te adelantamos aquellas situaciones que serán noticias hoy. ¿Cómo estás, Alexis? Buen día a toda la gran teleaudiencia de C9N. Sí, es así, una jornada de viernes, inicio del fin de semana, mucho calor que se prevé para esta jornada. Ya vamos a estar con todos los detalles y con todas las actualizaciones. Tal como lo adelantaba Sol, jornada calurosa la de este viernes. De hecho, ahora tenemos una temperatura de 25 grados, ya oscilando los 26. Así que a preparar el tereré porque hoy hará calor. Exactamente, así va a estar la mañana, tarde y noche en Capital, entre 20 y 31 para esta mañana, y para la tarde ya podría elevarse incluso a 35 grados. Para la noche, cálido, cielo despejado y vientos del norte. Vamos al pronóstico extendido tanto en Asunción como en área metropolitana. Para el viernes 24 se prevé una jornada cálida, calurosa. Cielo escasamente nublado, vientos moderados del norte, máxima de 34 grados para hoy. Llegamos al sábado con una temperatura de 25 grados, una máxima de 35 y una mínima de 21. Cálido, caluroso, cielo parcialmente nublado, vientos del norte, viento no. Actualización de los casos de COVID en nuestro país, porque a través de su cuenta de Twitter, como todos los días, el ministro Julio Mazzoleni habló acerca del informe en su cuenta, en donde confirmó que hay 7 nuevos casos de COVID en el país, tras el procesamiento de 319 muestras. Ahora la cifra total se ubica en 220 casos positivos. Además se sumaron 3 nuevos recuperados, totalizando así 70 personas quienes ya se encuentran en estado de salud favorable. Hablemos también, y siempre en el ámbito de las redes sociales y las confirmaciones y actualizaciones, en medio de una reunión en el Palacio de López, Mario Abdo Benítez también ayer dio una breve precisión de lo que se viene en los próximos días. El presidente habló sobre una cuarentena inteligente y abogó por la estadía en casa, al menos por ahora. Hoy estamos atentos a las novedades. Por lo general, y se dio en varias ocasiones, son los anuncios importantes con respecto a la cuarentena, coinciden con el día viernes. Así que, y que esta tarde estaremos muy atentos en Palacio de Gobierno, si es que evidentemente no se da un adelanto en el transcurso de la mañana. Le da a veces por cerca de las 21 horas aproximadamente, 21:45. Sí, lo hizo así por lo menos en las últimas ocasiones. Varias veces. Hablamos ahora de este tema y guarda relación con la audiencia preliminar, para Miguel Cuevas, ex titular de la Cámara de Diputados. Debe comparecer hoy ante el juez John Paul López para su audiencia de revisión de medidas. El diputado recientemente reemplazado en la Cámara Baja está acusado de supuesto tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y declaración falsa. Él se encuentra recluido por ahora en la agrupación especializada. Bueno, presten mucha atención los usuarios del transporte público, porque desde la CETRAPAN se habla acerca de la situación, sienta postura, y su titular, César Ruiz Díaz, manifestó que las largas esperas van a persistir debido a que solo el 50% de la flota está operativa. Remarcaron que el resto de las unidades no saldrán a la calle por falta de fondos. El proyecto de ley que pretende distribuir los royalties de las binacionales fue aprobado de manera parcial en el Senado Nacional. Así se establece que el 40% vaya a gastos corrientes, el otro restante para la compra de alimentos y un 20% para gastos de capital. El documento fue remitido al Poder Ejecutivo para su aprobación o veto. Bueno, la Fiscalía y el seguimiento que hacen en el caso Petropar
Liliana Alcaraz es la fiscal a cargo de la investigación del caso Petropar, al menos de manera provisoria. Así lo determinó la fiscal general del Estado, Sandra Quiñones, mientras se resuelve la recusación planteada por Patricia Zamudio contra los fiscales Rodrigo Estigarribia y Francisco Cabrera. El Ministerio de Hacienda continúa recepcionando denuncias con respecto al programa PTUBO de asistencia social. La cartera estatal recibe acusaciones de personas con buen pasar económico, o sea, denuncias de que estas personas están recibiendo las transferencias. El Ministerio Público ya está investigando los casos. Hablemos de la quema de marihuana en la zona de la Amambay. Varios cultivos de marihuana fueron hallados en la zona de Bellavista Norte, departamento de Amambay. Agentes del Departamento de Investigación Criminal de ese sector del país procedieron a la incineración de los mismos. El hallazgo se dio en medio de investigaciones por un hecho de presunto homicidio ocurrido días atrás. Como consecuencia de la presentación de las declaraciones de emergencia sanitaria, el Ministerio de Justicia informó que cerca de 500 presos han abandonado las penitenciarías y se les ha concedido el arresto domiciliario. Otras medidas a fin de no generar aglomeraciones en los recintos. El objetivo es ir descomprimiendo los establecimientos penitenciarios. Seguimos muy de cerca el caso Ronaldinho y todas las personas implicadas hasta el momento en esta investigación que lleva a cargo el Ministerio Público. Y en este caso, Daisy Pereira Núñez, ella fue beneficiada con el arresto domiciliario por parte del juez Gustavo Amarilla. Se trata de una de las mujeres que presuntamente estaba implicada en el escándalo de documentos del astro brasileño Ronaldinho Gaúcho. Cabe destacar que la misma se encuentra en el 7º mes de gestación. Los senadores aprobaron finalmente tratar el proyecto de desafuero del senador Javier Zacarías Irún. El mismo es investigado por 3 causas, sin embargo el tratamiento será por una de ellas, la supuesta lesión de confianza. El análisis tendrá lugar la próxima semana. Marcelo Capi Cabañas, el hermano de Cucho Cabañas, había planteado el arresto domiciliario para el presunto capo narco, pero fue desestimado por parte del Tribunal de Apelaciones. El mismo es uno de los supuestos implicados en el esquema de narcotráfico y permanece recluido desde el año 2018. Hablamos ahora de la inversión de nuestro país con respecto a lo que es la inyección económica durante la pandemia. De acuerdo a estimaciones del sector económico, nuestro país invertirá al menos el 7.5% del Producto Interno Bruto en el marco de la pandemia del COVID-19. A la fecha ya se habría utilizado un 4% de lo que se prevé.
emitió bonos soberanos por un valor de $1.000 millones dentro del mercado internacional. El plazo de los mismos es de 10 años y con una tasa del 4.95%. Todo este dinero será utilizado para la financiación de programas relacionados a la lucha contra el COVID-19. Específicamente son 30 los casos de declaraciones juradas que están siendo remitidos y finalmente analizados por el Ministerio Público en el marco del escrutinio del programa de subsidios Ñangareco. Así lo informaron desde la Secretaría Nacional Anticorrupción, además de precisar que las diligencias están en curso y se buscará identificar a los responsables. Ex rector de la Universidad Nacional de Asunción, Froilán Peralta, fue víctima de la inseguridad. Desconocidos ingresaron a su vivienda en la ciudad de San Lorenzo y se alzaron con numerosos objetos de valor valuados en millones de guaraníes. Entre lo robado, relojes de marca y también varias joyas. Hablamos ahora del ingreso de connacionales a nuestro país, teniendo en cuenta que inicialmente ya en la zona primaria no funciona el refugio en distintos puntos fronterizos, pese a algunas dificultades respecto a los espacios. El asesor de Asuntos Internacionales, Federico González, precisó que el cierre persiste, sin embargo, aquellos compatriotas que se encuentren en situación vulnerable tendrán consideraciones. Mayormente se dará prioridad a mujeres y niños. Además, precisó sobre la distribución de los llegados desde los Estados Unidos en la tarde del miércoles pasado. Bueno, miembros de la Asociación de Transportes Escolares están solicitando de alguna manera una reunión con las autoridades, una apertura de una mesa de diálogo a fin de percibir alguna ayuda económica debido al cese provisorio de las actividades. Argumentaron que este sector es otro de los más afectados por la pandemia actual. Hablamos ahora del pago de subsidio previsto por la Previsional, Instituto de Previsión Social, para los trabajadores cesados o suspendidos pertenecientes al sector formal. Ya se ha iniciado. Ante esto, desde la Previsional informaron que todos los beneficiarios serán notificados vía telefónica y además se podrá realizar consultas sobre estados de cuenta por medio de la página web oficial de la institución. La pandemia en nuestra región está pegando con muchísima fuerza. Son varios los sectores más golpeados por esta situación y uno de los países más afectados es Ecuador. Luego de recibir los resultados de testeos atrasados, se duplicaron los casos, esa es la información que se tiene. Ahora, de manera oficial, la nación a cargo de Lenín Moreno se posiciona detrás de Brasil con más casos confirmados y una cifra total de 560 muertos. En Brasil se dieron 407 muertes y así los decesos suman ya 3.313. En Sudamérica, mientras los casos confirmados trepan a 49.492, esto en Brasil, me corrijo. Argentina registra 165 muertes por COVID y más de 3.400 casos confirmados.
Hablamos ahora del dengue, pero en la Argentina. Otro de los padecimientos que existen en ese país es evidentemente el dengue. En la Argentina se sufre por la presencia del COVID-19, sin embargo el mosquito aún no deja de generar preocupación diariamente. Y es que se han confirmado casi 40.000 casos en los últimos meses, con un total de 10 fallecidos. ¿Qué pasa en Europa con la pandemia? En Francia, otro día de terror que se ha vivido, registró 516 muertes en tan solo una jornada, totalizando así 21.856 víctimas fatales. En Italia se dieron 464 fallecimientos por el virus. Sin embargo, el número de infectados diarios bajó. En el Reino Unido se registraron 616 muertes y el total ya casi llega a 19.000, mientras el gobierno analiza posibles nuevas restricciones para la ciudadanía. Ya se habla de la posibilidad de una vacuna contra el COVID-19. Las investigaciones están avanzadas en la Universidad de Oxford y podría salvar al mundo, dado que ya se iniciaron las pruebas en humanos de esta vacuna que podría inmunizar. Días atrás se hacía el anuncio de ello y hasta el miércoles eran miles los voluntarios inscritos para las pruebas. Todo el planeta está expectante mientras se vaticina una masificación de las inmunizaciones para el mes de septiembre. Una situación que preocupa también y mucho es la que se vive en Perú, porque los casos confirmados aumentan de una manera estrepitosa. En un solo día se diagnosticaron 1.413 casos y 46 personas fallecieron. Lima presenta 13.214 infectados y, según expertos, los contagiados se duplicarían cada 5 días a lo largo del país. Las enfermeras y médicos de los principales hospitales de Lima denunciaron una situación de precariedad. Tienen que ver con los casos positivos y los pormenores de la pandemia en nuestro país, para que obviamente estemos saltando y dándole el seguimiento día a día. Claro, destacar que nuevamente se dio la confirmación de 7 casos en las últimas horas, luego de que 2 días consecutivos no se hayan registrado. Ahí está nuestra placa, se han tomado 6.598 muestras, 6.704 dieron negativas. Exactamente. Ahora hablamos de los casos contagiados hasta el momento, 220, son 134 los activos en la actualidad en nuestro país. Contagiados 220, internadas 3 personas, ninguna en terapia intensiva, es un dato no menor. 145 personas aisladas, recuperados 79 pacientes fallecidos a consecuencia del COVID-19. Hablamos de que la mayoría también por casos de se ha complicado su situación por casos de patología de bases y otras características, lastimosamente. De los 220 contagiados, 77 vinieron del exterior, 112 personas tuvieron contacto con casos positivos, es ahí donde se da el contagio, y 31 de los contagiados no tienen un nexo confirmado, es decir, que tiene que ver con el virus circulante.
escucho Martín Fernández. Mi querido amigo Alexis Fabián Sol, ¿cómo estás? Un saludo para todos. ¿Cómo andan? ¿Bien? Sí, señor. Bien, bien, bien. Bueno, usted sabe que ya hay fecha estimativa para el regreso del fútbol, pero no es en tan... nuestro país. Sí, sí, no es tan sencillo. En otros países también. Por ejemplo, en Alemania el 9 de mayo, ya tienen todo preparado. Ustedes saben que los alemanes, cuando hay crisis, se superan mucho más. Sí. Pero vamos a lo nuestro, a lo hogareño. Sí, ¿qué pasó? Ya hay un protocolo sanitario, restricciones, cómo se va a tratar esto. La medida que se está cuestionando es esto de los 3 meses en cuarentena para los jugadores. 90 días encerrados, bueno, en un hotel, aislados de todo el contacto con la familia. Y bueno, no será sencillo de... Es para que ellos se pongan lidiar en condiciones de salud para que vuelvan a desarrollar el fútbol. Sí, pero te lo voy a detallar en este informe, ¿te parece? El Departamento Médico de la Asociación Paraguaya de Fútbol está preparando los protocolos para un posible retorno de las actividades en los clubes. Serán por fases y lo más contundente del comunicado es que los jugadores no podrán salir de la concentración por 90 días. Gerardo Brunstein, jefe médico de la APF, dijo de manera contundente que los futbolistas serán aislados desde el momento en que empiecen a entrenar. Los jugadores no podrán ir a sus casas, deberán estar encerrados en la concentración, dijo el jefe médico de la APF. El tiempo estimativo de encierro es de 3 meses más o menos. En ese periodo los jugadores no podrán ver personalmente a sus familiares, algo que seguramente traerá mucha polémica y problemas con los atletas. Así también los directivos de los clubes no podrán acercarse a saludar o arengar al plantel que estará concentrado. La fase 2, tras aplicar los protocolos, serán los entrenamientos. Se cuidarán todos los detalles de salubridad y se exigirá un mínimo de personal en cada plantel. El equipo de árbitros pasará por el mismo protocolo y también estarán concentrados desde las primeras actividades físicas. El único fútbol que volvería en principio será el torneo de Primera División. La idea de la APF es que todos los partidos restantes del torneo Apertura 2020 se jueguen en Asunción, probablemente sin videoarbitraje, en 5 estadios a definir, pero que probablemente serían Defensores del Chaco, la Nueva Olla Monumental, Manuel Ferreira, Nicolás Leos y Feliciano Cáceres. El Feliciano Cáceres de Luque está inhabilitado actualmente por problemas de infraestructura, pero ya que la vuelta del fútbol será a puerta cerrada, podrían ponerlo en condiciones y habilitarlo. Bueno, vamos a hablar de esta situación que veníamos adelantando más temprano. Imágenes de circuito cerrado muestran el momento exacto en que se registra un aparatoso accidente de tránsito. Esto en el Alto Paraná. Un alto funcionario de Itaipú, al mando de una camioneta, chocó contra una columna de la Ande. Esta madrugada fue esto en Ciudad del Este. Sin embargo, no se le practicó la prueba de alcotest, bueno, para confirmar o no si había consumido alcohol al momento de estar manejando justamente este vehículo. El protagonista es Iván Sosa Villalba, funcionario de Itaipú, comisionado en la Fundación Tesain, donde funge de gerente administrativo. Además es un dirigente colorado que milita en el equipo liderado por el diputado Ramón Romero Roa. Sosa Villalba conducía esta camioneta perteneciente a la fundación mencionada cuando pierde el control, choca contra la columna del tendido eléctrico y ocurría en el barrio Santa Ana de Ciudad del Este. Lo llamativo es que no se practicó la prueba de alcotest, según lo que se estaba mencionando, y esto también llama la atención porque estamos en plena cuarentena sanitaria y en el horario en que se desarrollaba eran horarios de la madrugada. Habla el ministro Mazzoleni. En torno a lo que es una epidemia. Quiero mostrarles una pequeña analogía para poder explicar lo que estamos haciendo en términos de epidemia. Esencialmente, cada uno de estos barcos representa una nación. Nuestra nación, digamos, en el marco de la región, es un barco pequeño, pero que tiene un número de provisiones y de mercancía y que se debe trasladar desde un puerto a otro puerto.
En ese contexto tenemos la amenaza de una tormenta que es la que representa la epidemia del COVID. Aquí entonces hay que tomar una decisión, ¿verdad? Algunos barcos que representan a naciones y que acarrean una tripulación y pasajeros, algunos niños, algunos mayores que pueden marearse, algunos que pueden fallecer, incluso tienen que o atravesar la tormenta o tienen que bordear la tormenta. Entonces, lo que el Paraguay ha hecho de alguna manera es bordear esa tormenta, consciente de sus fortalezas, pero también de sus debilidades que hacen alusión sobre todo a su sistema de salud. Entonces, eso es lo que hemos hecho. Pero ese proceso de bordear el camino no puede ser de manera indefinida, porque ciertamente tenemos provisiones limitadas. Entonces, hay que hacerlo de manera inteligente. Entonces la idea es, conforme va amainando la tormenta, poder entrar dentro de ella, pero ocasionalmente si empeora o nos acercamos a la zona del ojo de la tormenta, entonces volver a salir. Esa es la concepción general explicada de un modo sencillo de hacia dónde partimos. Y por eso hablamos de una cuarentena inteligente, porque aquí no se trata de relajar las medidas que nos han llevado hasta ahora en un buen camino, sino muy por el contrario, ir tomando algunas libertades, pero sobre la base de algunos criterios que ya no van a cambiar y que representan una nueva forma de vivir. Esta cuarentena inteligente también hace alusión al hecho de que vamos a tomar medidas que pueden ser en algún momento un paso adelante, en otro puede ser detenernos allí y en otros casos pueden ser incluso volver a medidas anteriores un poco más estrictas. ¿Por qué llegamos aquí? Resulta que más o menos a nivel del 6 de abril teníamos una velocidad de propagación del virus que hacía que se dupliquen los casos aproximadamente cada 5 a 6 días. Entonces, con esa expectativa, a la fecha, nosotros íbamos a estar en un número de 920 casos o un poco más incluso, con la consecuente distribución también de los pacientes internados, por un lado, de aquellos pacientes que van a terapia intensiva e incluso de una proyección posible del número de fallecidos. Si uno no hace nada, si no hace absolutamente nada y deja que la propagación sea sin ninguna intervención, típicamente los casos se duplican cada 2 a 3 días. De ahí los cálculos que hemos hecho en determinado momento, mostrando lo que ha permitido salvar las vidas. Y usando la herramienta de un colega reciente, realmente la mayor parte de las personas que han sido salvadas hoy han sido salvadas por la gente, ¿verdad? Por medida de la gente, y otra proporción todavía pequeña en este momento por el personal de blanco en los hospitales. Entonces, esto es lo que proyectábamos en base a cómo veníamos a la velocidad a esta fecha. Afortunadamente, como pueden ver, las medidas de distanciamiento social, pero también las medidas de higiene de manos, de mascarillas, que hemos incorporado, nos han permitido lograr números mucho más auspiciosos a esta altura, y aquí es donde se muestra el famoso aplanamiento de la curva al que hacen alusión tanta gente y que a veces puede ser un concepto un poquito difícil de interpretar. Quiero enfatizar entonces lo que venimos diciendo. A partir de aquí y por mucho tiempo, al menos hasta que tengamos una vacuna e incluso con un tratamiento efectivo, tenemos que adoptar un modo coronavirus de vivir. Pero esto no es necesariamente algo negativo, sino muy por el contrario. Estas medidas de higiene, sobre todo, que se están incorporando, que la gente ha logrado incorporar, nos han permitido que hoy tengamos beneficios en muchas áreas de la salud, no solamente en el ámbito de la infección por coronavirus, sino también todo tipo de enfermedades contagiosas se han reducido drásticamente. Hay cosas que no van a cambiar y estas cosas son precisamente lo que tiene que ver con el lavado de manos, con el distanciamiento físico mínimo, hablamos de 1,5 metros, de 2 metros, donde podemos asegurar que de ese modo no vamos a contagiar a otra persona. El uso de mascarilla lo hemos establecido ya claramente para las personas que tienen síntomas, claramente para quien cuida de una persona enferma, para las personas que trabajan en hospitales, y fuera de los hospitales las mascarillas de tela cuando estamos en ambientes públicos
sobre todo en ambientes públicos cerrados, donde no podemos garantizar que vamos a estar en todo momento a una distancia mayor al 1,5 metros. Enfatizar lo suficiente porque cada país debe adaptar estas recomendaciones a sus costumbres. Entonces, no compartir el mate, el tereré es fundamental, ¿verdad? Entonces, sí, en todo caso, si hay un termo, cada uno con su guante. La idea es también, el otro concepto que queremos enfatizar es siempre comportarnos como si fuera que tenemos la enfermedad. O sea, al cuidarnos nosotros, cuidamos a los demás, ¿verdad? Entonces, asumir que estamos infectados, esa es la mejor forma de recordar todas las medidas que tenemos que mantener. ¿Cómo seguimos? ¿Verdad? Hay cosas que no van a cambiar en el corto plazo y probablemente tampoco en el mediano plazo. Entonces, las fronteras se van a mantener cerradas, las clases van a continuar de manera no presencial, las oficinas corporativas no exceptuadas seguirán prestando servicios desde su lugar. Enfatizamos también la necesidad de incorporar nuevas capacidades, de modo que las empresas, el sector comercial, en todas aquellas áreas, en aquellos rubros en los que se pueda favorecer el trabajo a distancia. Los eventos masivos públicos van a seguir suspendidos. Otro concepto que es interesante y que queremos ir enfatizando es que el distanciamiento, la regionalización, el control del tránsito también va a ser muy importante en nuestra lucha contra el COVID, ¿verdad? Entonces queremos plantear zonas del país donde, de acuerdo a la situación epidemiológica de cada una de ellas, se van a tomar decisiones. Entonces vamos a dividir el país en estas áreas y conforme a ello y a los datos epidemiológicos tomar decisiones en base al territorio, cuidar el tránsito a lo largo del país. Finalmente, recordar lo que yo les estoy también reseñando hoy. Vamos a tener distintas fases donde se van a incorporar distintos colectivos poco antes del establecimiento de estas fases. Entonces se va a dar un informe de situación. Este informe de situación va a ser siempre compartido con el público, va a ser calendarizado y es ahí donde vamos a tomar una decisión juntos respecto a si avanzamos, nos quedamos donde estamos o retrocedemos. ¿Qué quiere decir que vamos a tomar una decisión juntos? Significa que el Ministerio de Salud va a compartir sus indicadores de manera transparente con todos los ciudadanos y ciudadanas paraguayas. Nosotros usamos una serie de indicadores que son bastante duros, como por ejemplo el número de pacientes internados en camas de terapia intensiva, que ustedes conocen. Vamos a compartir otros números, como por ejemplo el número de pacientes internados por enfermedades respiratorias en general, el número de gente que consulta con síntomas al 154 y otros indicadores que esperamos sean un poco más sensibles y nos permitan tomar decisiones juntos antes de llegar a los indicadores un poco más duros como son los de mortalidad o de internación en terapia intensiva. Los colectivos que van a ser autorizados en distintas fases, que decimos colectivos, son los grupos por ejemplo, de industrias o las personas individuales que hacen trabajos o ciertas cuestiones de esparcimiento que van a ser definidos. Todos ellos van a tener unos criterios que van a ser siempre básicos y estos criterios tienen que ver con que cada lugar tenga un mecanismo por el cual pues, se pueda hacer los procesos de higiene, ¿verdad? El lavado de manos, por ejemplo, al ingreso, a la salida del recinto. El uso obligatorio de tapabocas según las consideraciones que hice anteriormente, controlar la temperatura. Y un concepto que ya está siendo aplicado a instancias del Ministerio de Salud Pública, pero que cada una de las industrias puede ir haciendo su preparación para cuando les toque entrar en la actividad, tiene que ver también con el uso de turnos rotatorios. Por ejemplo, áreas de supermercado que tienen una cuadrilla de gente que trabaja en el mismo horario, que come en el mismo lugar.
De ese modo también se protegen entre ellos y en caso de haber un caso positivo o síntomas sospechosos, entonces la cuarentena de los grupos se restringe a ese grupo que trabaja junto a esa cuadrilla que trabaja y que come y que se desplaza dentro del ámbito de su trabajo de manera común. Esta es entonces una reseña de lo que estamos haciendo. Ahora estamos encaminados hacia una cuarentena inteligente. Hemos presentado el día de ayer un plan al señor presidente. Ese plan tiene todavía unas pequeñas áreas de perfeccionamiento. Incluso esta mañana vamos a tener una reunión con otros ministerios. De hecho, fue elaborado con otros ministerios. Hemos presentado algunas personas con distintas perspectivas, algunos foros interesantes, algunas reseñas del plan, y en tanto o en cuanto sea posible hemos también compartido parte de ello. El señor presidente, una vez que tengamos concretamente todo el plan definido y en base a estos últimos detalles, va a definir, digamos, el tiempo de establecimiento de esta cuarentena inteligente. Muchas gracias. Vamos a hablar primeramente de las preguntas respecto a la flexibilización de la cuarentena, señor ministro. Y la primera consulta es, si bien se está hablando de la flexibilización de la cuarentena para enfermarse de a poco e intentar adquirir inmunidad, ¿estamos listos para soportar las posibles cantidades de contagios teniendo en cuenta la experiencia de Europa y Asia? Sí, precisamente por eso le señalaba en primer lugar por qué debemos caminar hacia ahí, por qué se habla de una cuarentena inteligente. Nosotros vamos a estar monitoreando de acuerdo a indicadores que mencioné algunos, y esa decisión se va a hacer y va a permitirnos en algún momento avanzar o detenernos o retroceder, y esa decisión va a ser compartida con la ciudadanía antes de tomar cualquier avance, digamos, hacia una nueva etapa. Si empezamos a recuperar el sector comercial del país, ¿cuáles son los pasos que debemos seguir teniendo en cuenta de la flexibilidad de la cuarentena, el contagio controlado y demás? Bueno, en primer lugar, hay unos principios generales que hemos establecido. Si bien es cierto que algunos grupos de trabajo, ciertos grupos pueden tener alguna particularidad, los principios son los mismos siempre. Guardar la distancia física, ¿verdad?, las medidas de higiene, las mascarillas, e incorporar el concepto también de los turnos rotatorios. Eso es lo que tiene que hacer. El Ministerio ciertamente va a ayudar a aquellos grupos que en torno a sus instructivos, pero cada sector puede prepararse sobre la base de estos principios generales. Con la flexibilización, ¿cuándo creen se dará el pico de infectados? Bueno, eso se va calculando. Todos los modelos matemáticos realmente son bastante complejos y todos ellos tienen un nivel de eficacia relativamente bajo. Precisamente ayer estuvimos compartiendo varios modelos de universidades muy prestigiosas de Estados Unidos y ninguna de ellas ha tenido realmente un acierto de porcentajes demasiado altos. Entonces, lo que vamos a hacer es monitorear a partir con todos los indicadores que mencioné, y en base a eso se van a ir tomando las decisiones. La anunciada flexibilización no debería darse una vez iniciado el descenso de la curva de contagios. Bueno, precisamente es lo que estamos mostrando. Entonces, estamos trabajando por ello en una forma muy conservadora, y esto, quiero recordar, es muy dinámico. Y se van a ir tomando las decisiones conforme se vaya comportando también ella. Es necesario también entender que el número de contagiados naturalmente va a ir aumentando. Volvemos a insistir que el concepto es que estos casos se distribuyan a lo largo del tiempo de una manera que podamos dar una buena respuesta desde el sistema de salud. Si 10 atrás estaba 1/3 de la meta en cuanto al fortalecimiento de los servicios, ahora con la flexibilización de la cuarentena, ¿cuál sería el panorama? Bueno, seguimos recibiendo, tenemos varios procesos que se están dando en este momento para poder adquirir los insumos, los equipos biomédicos. Tenemos un cronograma de llegada de varios de ellos, así que yo creo que el panorama es bueno.
Estamos también con una nueva modalidad que se va a incorporar a partir del día martes o miércoles, que es también la tienda virtual a través de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, que ya ha tenido, creo que tiene cerca de 60 compañías o empresas interesadas que ya están colgando sus ofertas. Eso también va a dar un marco de mayor tranquilidad, de mayor transparencia para la gente, para las compras, y también entendemos que hay otras modalidades que estamos implementando de compras conjuntas con otros países. Así que una serie de situaciones que mejoran el panorama de alguna manera del mercado, que hemos mencionado en varias ocasiones las dificultades por las cuales está pasando. El hecho de que empecemos a salir va a implicar mayor contagio. Ya están los test rápidos en el país para tener un número más cercano a los reales una vez que la cuarentena se flexibilice. Sí, tenemos los test rápidos, pero acá hay que tener muy en cuenta y hay que enfatizar el hecho. Los test rápidos no son recomendables para el diagnóstico propiamente. Es un concepto un poquito difícil a veces de entender, pero el test rápido es un test, en primer lugar, que tiene una fiabilidad mucho menor a lo que corresponde al test convencional que hacemos, que se denomina PCR. Eso por un lado. Entonces hay que usarlo de manera muy cuidadosa. El test rápido nos sirve para que Julio Mazzoleni sepa si tiene o no la enfermedad. Para lo que sirve es para datos epidemiológicos. O sea, le sirve al doctor Sequera para que él sepa por dónde está yendo la infección, qué grupo de gente está siendo afectada y para que se puedan tomar decisiones de salud pública. Entonces, ciertamente tiene un rol, pero hay que tener cuidado de hacerlo o atribuirle un rol similar al test que estamos utilizando. Pero sí, efectivamente están llegando al país y nosotros lo vamos a aplicar de acuerdo a los criterios epidemiológicos. ¿Los sectores que podrían ser activados aparte de las obras civiles? Sí, bueno, eso vamos a definirlo. Prefiero no hacer un comentario general. Vamos cerrado y con toda la información pertinente y con todo el detalle lo vamos a anunciar cuando el señor presidente tome la decisión y le parezca pertinente. Al flexibilizar la cuarentena, ¿se realizará nuevamente el relevamiento de índice de infestación larvaria para prevención de dengue? Sí, bueno, todos los cuidados y todas las tareas del Ministerio de Salud son continuos, ¿verdad? De hecho, seguimos monitoreando el dengue en este momento en todas las zonas del país. Tenemos esos informes continuos. Así que el Ministerio de Salud no para, ¿verdad? Tanto en lo que hace a las enfermedades no transmisibles como con más razón a las transmisibles. En la flexibilización de la cuarentena, ¿influyen las supuestas conspiraciones por parte del espacio empresarial? Perdón. Si el empresariado tiene influencia con respecto a esta flexibilización. No, estas decisiones, ciertamente la separación entre salud, economía y lo que tiene que ver también con cuestiones sociales es absolutamente artificial, forman parte de lo mismo, ¿verdad? Nosotros estamos haciendo esto en base a los criterios de salud, sin ninguna duda, pero todo interactúa. Fíjense que, por ejemplo, problemas de economía también se trasladan después a problemas de mayores índices de niveles socioeconómicos más bajos que se traducen después en enfermedades crónicas no transmisibles que aumentan. Por ejemplo, está asociado también a los niveles de pobreza ciertas cuestiones como las enfermedades cardiovasculares, ese tipo de cosas. Entonces, realmente estas decisiones son difíciles, por eso estaba planteando antes una analogía para intentar explicar eso en términos muy sencillos. En base a la experiencia local, ¿cuál es el tratamiento que se está dando o que está dando mejores resultados en los pacientes que fueron internados? Bueno, en el Paraguay se están usando tratamientos experimentales. Los pacientes internados están recibiendo eso. Hay que ser muy cautelosos. Recordarán ustedes que continuamente, siempre que yo hablo de los tratamientos experimentales, hago una nota de advertencia en el sentido de que la evidencia científica todavía es bastante poco robusta
Entonces hay que ser muy prudente y cauteloso. Se están usando algunos de estos estudios e incluso ahora empiezan a aparecer resultados contradictorios de estudios en algunos lugares donde se conducen investigaciones con ciertos medicamentos. Los resultados parecen ser favorables, en otros parecen ser negativos o neutros. Entonces lo hacemos con mucha prudencia. Sí me parece muy auspicioso también recordar que con apoyo del Ministerio de Salud Pública se están conduciendo estudios de investigación aquí en Paraguay por investigadores paraguayos, naturalmente, para varios tipos de tratamiento. También el Paraguay ha sido recientemente invitado a ser parte de un estudio muy amplio que va a comparar 4 tipos de tratamientos distintos, y en el Paraguay va a ser uno de los centros de ese estudio. En las últimas llegadas de insumos médicos se cuestiona que no haya pasado por un filtro de control tanto de calidad como de correspondencia de origen. ¿Qué garantías hay de que los insumos que llegaron sean de calidad y cumplan con los registros correspondientes? Sí, eso hace alusión a una denuncia presentada en un programa de televisión. Bueno, yo he ordenado una investigación y un pedido de informe a la Dirección de Vigilancia Sanitaria. Ese pedido de informe va a ser un insumo que va a ser entregado a los órganos de investigación competentes, que básicamente estamos haciendo alusión a la Fiscalía, ¿verdad? Y bueno, con toda la transparencia que corresponde, con toda la cooperación que tiene, se va a investigar y se va a actuar en consecuencia. Recordemos que estamos hablando sobre la base de un supuesto documento alterado. Bueno, y a partir de ahí hay que ver las derivaciones que tenga. ¿Preocupa el porcentaje que se tiene de infección comunitaria? Bueno, el porcentaje de infección es relativamente bajo. Nosotros reconocemos, digamos, que idealmente uno pudiera tener un mayor testeo. Justamente a ese efecto, en esta semana hemos inaugurado otro centro de testeo express, por así llamarlo, en la zona de Eusebio Ayala. Queremos aumentar ese nivel de testeo, pero cuando integramos todas las variables, además del test, integramos cosas como, por ejemplo, el número de internados en terapia, el número de internados en los hospitales de referencia, o el número de internados en general, incluso diríamos, realmente uno se da cuenta que tenemos un porcentaje de infección relativamente bajo. ¿Cuál es el motivo por el que la cantidad de pruebas realizadas sigue siendo menor a los 500 por día, y cuándo comenzarán a elevarse esas pruebas? Sí, muchas gracias por la pregunta, es muy importante. El cuello de botella en este momento no está dado por los laboratorios, por los centros donde se procesa, sino por la toma de muestras. E incluso la oferta de toma de muestras también aumentó significativamente, pero necesitamos más gente, digamos, a la cual testear. Entonces, en un principio habíamos tenido problemas de la capacidad de los laboratorios, eso se ha superado. Ya tenemos ahora el Instituto de Investigación de Ciencia de la Salud, tenemos a Cenaxa, tenemos 5 laboratorios privados, además del laboratorio central. También nuestra capacidad para tomar muestras ha aumentado. El número de pacientes, queremos instar a la ciudadanía realmente a que siga cooperando. También tenemos algunas dificultades con gente que no aporta, digamos, el dato como para poder ser candidato a testeo. Así que nos beneficia a todos que la mayor parte de las personas que ha estado en contacto con un caso positivo o que pudiera tener alguna duda y desarrolle síntomas, las personas ya prácticamente en este momento no tenemos viajeros del exterior que no estén en cuarentena, así que ese es un lugar donde estamos ejerciendo ahora un testeo importante. También estamos haciendo los testeos de personas con infecciones respiratorias graves que están internados en los hospitales, y ya seguramente en consenso con la Dirección de Vigilancia de la Salud se va a plantear algún cambio de estrategia respecto a qué universo de personas vamos a estar testeando. Pero sí adelanto, estamos teniendo un énfasis muy particular en el sector de blanco. ¿Preocupa la realidad de Brasil, ya que tiene más de 50.000 casos confirmados y más de 3.300 muertos, sobre todo ante la actitud del presidente?
Bueno, yo me gustaría restringirme a los números. O sea, nos preocupa la situación de un país vecino, también las conexiones naturales que tenemos a nivel de frontera, ¿verdad? Una frontera seca muy amplia. Entonces, yo creo que es fundamental que se armonicen varias de las medidas en torno a la confrontación con el COVID. Y por ello me parece fundamental que haya la mayor sintonía posible entre los países para poder salir airosos, sobre todo en fases más evolucionadas de la epidemia, donde esperemos estar mejor y que se puedan considerar cuestiones de, por ejemplo, de apertura de fronteras y demás. Ahí va a ser absolutamente esencial que todos tengamos criterios similares para el manejo de las personas en los puntos de entrada a los países. ¿Cuál es el análisis médico que se tiene en estos momentos del índice de mortalidad de los pacientes con diagnóstico positivo, ya que de los 9 fallecidos, 7 de ellos ingresaron a terapia y no lograron recuperarse? Sí, es así. Realmente es un alto porcentaje en terapia. También hay que recordar que de los 9 pacientes, 8 de ellos tenían factores de riesgo importantes de edad o de enfermedades crónicas como enfermedades pulmonares como enfisema, bronquitis crónica, tabaquismo, enfermedades cardiovasculares en algunos de ellos. Entonces, eso también pesa mucho, ¿verdad? Naturalmente. Así que creo que hay que esperar un poco más, ver cuál es el comportamiento, ajustar nuestros protocolos y simplemente refleja que los casos de terapia realmente son muy difíciles de tratar. El COVID es una enfermedad que representa un desafío muy importante para las personas que trabajan en terapia y manejan los respiradores por las características que tienen. ¿Hay riesgo elevado de que tengamos epidemia conjunta entre influenza y COVID-19? ¿Hay una proyección al respecto? Bueno, siempre hay una posibilidad. Ahora, las medidas que estamos tomando de distanciamiento social y de higiene y de mascarillas son igual de efectivas también para la influenza. Entonces nos protegen de las dos cosas. Así que tiene un doble efecto y por eso resulta fundamental mantener estas medidas en todo momento y particularmente conforme vamos entrando en la estación del invierno y cuando tenemos que enfrentar a otros virus más tradicionales, entre comillas. ¿Se pudo hacer proyecciones de cuántos fallecidos podríamos tener en esta cuarentena? Y si se puede proyectar cuántas serían las pérdidas humanas en el actual escenario. Sí, bueno, básicamente si volvemos un poco a los porcentajes, típicamente del número de infectados, si tenemos 100 infectados, 80 suelen ser personas que no requieren hospitalización, tenemos unas 15 que se internan y tenemos unas 5 personas que se internarían en terapia intensiva. Típicamente hay 2 o 3 fallecidos en ese porcentaje también, ¿verdad? Entonces, en base a eso es que, por ejemplo, nosotros hemos hecho un cálculo en determinado momento de si apuntábamos a un 20% de la población sin ninguna intervención, sin distanciamiento social, sin la incorporación que ha hecho la gente y que la gente ha salvado con eso muchas vidas de lo que tiene que ver inicialmente con las medidas de higiene, el lavado de manos y después las mascarillas y demás. Sobre la base de un 20% de la población afectada sin ninguna intervención, entonces hay 700.000 en el pico, a la mitad, y dividimos eso otra vez en los porcentajes que acabo de mencionar, estamos hablando de miles de vidas. Entonces hicimos un cálculo conservador de unas 15.000 personas que fueron salvadas. La poca cantidad de casos podría crear una falsa sensación de seguridad en la población y por ende la ciudadanía empiece a dejar de lado las medidas de prevención. No hay que tener ninguna falsa sensación de seguridad, porque aquí no estamos hablando de seguridad, no estamos hablando de ningún tipo de triunfalismo. Sí estamos hablando sobre la base de una tendencia que parece que ha sido sostenida, pero además hay otros indicadores, incluso más duros, que nosotros estamos mirando, que pueden ser menos sensibles. Por sensible nos decimos que se mueven con relativa menor velocidad y pueden reflejar un poquito la situación
con algún retraso, pero no obstante, recuerdo lo que acabo de decir, el número de fallecidos, el número de pacientes internados en terapia, el número de pacientes internados por enfermedades respiratorias, el número de pacientes internados en sí mismo es muy bajo en este momento respecto al histórico del Ministerio de Salud. En los Estados Unidos se asume, según las publicaciones, que el camino del tratamiento pasa por el tema de combatir el síndrome inflamatorio que causa microtrombosis. ¿Hay un protocolo al respecto que se desarrolla en las estrategias de tratamiento del Paraguay? Sí, el Ministerio de Salud, a través de los órganos pertinentes y sus especialistas, en conjunto con personas que no son parte del Ministerio de Salud Pública, pero que pertenecen o presiden sociedades científicas como infectología, hematología, medicina interna, pediatría, etcétera, según el escenario, han contribuido a la elaboración de los protocolos. Hay que tener en cuenta que estos protocolos son muy dinámicos, así como la información sobre las enfermedades va cambiando continuamente. Entonces, pero hay que tener cuidado porque los reportes iniciales, las informaciones preliminares que surgen, hay que procesarlas de manera muy cuidadosa. También es muy probable que en esta enfermedad estemos hablando de presentaciones distintas, así como no todos los tipos de dengue se tratan de la misma manera o no todas las presentaciones son iguales. Es muy probable que el COVID también, de hecho, se comporte de esa manera. Y hay algunas cuestiones interesantes, como lo reciente que ha sido visto en 2 estudios, al menos que yo conozco, de autopsias, donde se ve que el componente de un problema de coagulación también es parte de la enfermedad. Pero en qué momento se utiliza qué cosa, qué tratamiento se debe usar de manera estandarizada para todos, todo eso todavía está en continuo diseño. Los médicos están tratando lo mejor posible en base a la evidencia que hay y muy atentos a los estudios científicos que están en pleno curso ahora y que nos van a dar un panorama un poco más claro en el mediano plazo. ¿Para la próxima semana se extendería la cuarentena, ministro, o ya estaríamos en fase de implementación de la flexibilización? Bueno, esa es una decisión que va a tomar el señor presidente. Seguramente lo hará en poco tiempo, pero es una definición que él va a dar. Nosotros vamos a elevar el plan detallado y él tomará esa decisión. Consulta para la región del Chaco. ¿Cómo planean apoyar la organización de diferentes hospitales en la zona del Chaco, ya que faltan camas y recursos? Bueno, ahí hay que tener en cuenta, el Chaco tiene sus particularidades con la dispersión de la población, algunos obstáculos que conocemos, también la dificultad de acceso. Estamos también abordando y fortaleciendo cada una de las regiones que vamos a llegar ahí. Algunas cosas ya están previstas. En este momento estamos trabajando sobre la lógica de las zonas que tienen mayor riesgo de generar un epicentro. Estas zonas son las áreas más densamente pobladas, ¿verdad? Entonces Asunción, Central, Itapúa, Alto Paraná, otros departamentos sin duda, pero eso por su población, por su densidad poblacional, por su situación son los más, son aquellos que estamos abordando primariamente. El Chaco, yo mencioné un dato que creo que es interesante, que quiero resaltar. En este caso particular del coronavirus, la dificultad del acceso, la dispersión de las poblaciones en realidad constituye una suerte de ventaja, ¿verdad? ¿El apoyo a los sectores de salud indígena para esa zona? Sí, efectivamente, o sea, sin ningún tipo de discriminación para nosotros es exactamente igual. Bien. ¿Existe un protocolo a seguir en caso de confirmación de casos de coronavirus en lugares de aglomeración de personas como cárceles o asentamientos? Sí, nuestro personal, a través de la directora de promoción de salud, la doctora Adriana Amarilla, ha estado en conversaciones continuas con la ministra de Justicia. Hemos también trabajado con otros colectivos importantes, ha estado in situ, hay varias recomendaciones que se han establecido. Hemos tenido una gran colaboración también de los reclusos que están muy conscientes y muy cooperantes en torno a esto. Quiero hacer alusión también a que este plan de
cuarentena inteligente es un trabajo interinstitucional, pero también un trabajo aquí dentro del Ministerio de Salud, realizado por gente con distintas perspectivas. Aquí tenemos de economistas, tenemos ingenieros informáticos que abordan los modelos matemáticos, tenemos salubristas, tenemos epidemiólogos, tenemos gente de servicios, gente de comunicación. Hay un centro operativo de emergencia instalado con varios referentes de distintas áreas, y en base a eso se van tomando todas las decisiones. Si hoy abriéramos las fronteras, ¿qué riesgo corre la población? Yo creo que no es oportuno hacerlo en este momento. Necesitamos fortalecernos primero internamente, ver cómo se comportan las primeras medidas de la cuarentena inteligente, y a partir de allí hacerlo. No creo que sea prudente, y sobre todo en tanto y en cuanto no estén armonizadas en la región también las posturas y abordajes en torno a la pandemia. ¿Tiene un reporte acerca de compatriotas en cuarentena dentro de predios militares? Sí, continuamente estamos trabajando con el CODENA. Respecto a eso, estamos distribuyéndolo en distintas unidades militares. Estamos trabajando también en propuestas con la ministra de Turismo, a los efectos de poder trabajar también con albergues, hoteles eventualmente. Tenemos zonas, tenemos un centro en particular donde estamos alojando a pacientes COVID positivos, chequeando muy particularmente las personas que están en cuarentena en este momento, que han venido del exterior y que ingresan por razones humanitarias. Son estudiadas ahí, guardan su cuarentena. En caso de síntomas, son testeadas. Una consulta conjunta de varios medios habla sobre la llegada de equipos, en este caso respiradores, así como los equipos de protección traídos de China, y se cumplen las especificaciones técnicas al respecto. Sí, bueno, tenemos un cronograma de llegada de varios de los respiradores que ya están confirmados. Tenemos también otros procesos que están en etapa de llamados, ¿verdad? En lo que hace a lo que provino de China recientemente, está en fase de trámites administrativos. Estos trámites administrativos tienen sus plazos. Hay ítems que reúnen las características, otros que no. Se va a hacer conforme a la ley y en los plazos que determina la ley, y sobre todo teniendo en cuenta y cuidando siempre la posibilidad de garantizar los recursos que han sido invertidos. Como saben, tenemos una póliza. En caso de no ser cumplida, se va a ejecutar. ¿Se trabaja en el protocolo sanitario que se aplicará en el fútbol profesional? Sí, bueno, los deportes profesionales colectivos eventualmente van a ser abordados también, ¿verdad? No quiero adelantar nada en este sentido, pero sí, solamente, como ya he expresado antes, que estos deportes profesionales colectivos se van a eventualmente, al ser habilitados, se van a hacer sin público. ¿Se pedirá la cooperación de médicos cubanos o de otras nacionalidades? Bueno, no hemos analizado eso en este momento. Creo que en este instante no resulta eso algo que necesitemos, pero todo debe valorarse sin duda. Existe una versión acerca del retorno de clases del nivel secundario desde agosto, pero había dicho usted que las clases ya no volverían prácticamente en el corto plazo. Sí, como he mencionado antes, la certidumbre que tenemos es que debido justamente a la estación del invierno, en relación a una de las preguntas que incluso me hicieron desde Salud Pública, no vamos a recomendar iniciar ningún tipo de clase presencial antes de finalizado el invierno. Y después no hay tampoco certidumbre de qué se puede dar, porque va a depender mucho de la evolución de la epidemia y también de cómo evolucionen los esfuerzos que hay actualmente en torno a vacuna o en torno a tratamientos. Si los casos van en aumento rápidamente, ¿se volverá a pasar en una cuarentena total o ya estaría descartado eso? No se descarta absolutamente nada. De hecho, como he mencionado, los datos van a ser claramente expuestos al público y una forma de decirlo es juntos vamos a tomar la decisión, porque vamos a expresar en base a los indicadores, vamos a mostrarles cuál es la situación real, y entonces se van a tomar las decisiones, ya sea de quedarnos en la misma etapa, avanzar a la siguiente o retroceder incluso si hace falta.
Si estando en cuarentena absoluta, la gente no respetó el decreto, ¿qué hace pensar que una cuarentena inteligente es aplicable en nuestro país y qué riesgo se corre ante esta apertura? Bueno, yo creo que ha habido un acatamiento muy importante de la ciudadanía. Gran parte de esto tiene que ver con una concienciación. Nosotros hemos visto la incorporación de varias de estas medidas. Por eso enfatizaba mucho hoy que no se trató solamente del distanciamiento social o de las medidas coercitivas de cuarentena, sino que también hay un gran elemento que yo realmente saludo con mucho beneplácito, que tiene que ver con esta incorporación de medidas de higiene a las que se sumó finalmente la mascarilla. Entonces, entendemos siempre que puede haber un sector minoritario que pudiera no colaborar en la medida que es necesario. Eso está contemplado dentro de los cálculos que estamos haciendo. Y por eso también enfatizamos que hay un nivel básico del cual no nos podemos desprender, que es el modelo COVID de vida. Entonces, hay cosas a las cuales ya no podemos renunciar para poder tener éxito en la incorporación de ciertas libertades. ¿Habría disminución en el horario para el personal de blanco que realiza la contingencia de COVID-19? Muchos hacen guardia de 12 a 24 horas y se tiene entendido que utilizan un solo equipo de protección individual para el día y deben cambiarse para comer y demás necesidades. Sí, está estudiándose eso. De hecho, no solamente se está estudiando, sino en algunos sectores los prioritarios que van a enfrentar justamente o que lo están haciendo. Ya se están haciendo esos ajustes. También otra preocupación que tiene el sector de blanco y que nosotros estamos llevando adelante de manera gradual porque tiene una complejidad muy importante, como imaginarán, tiene que ver con la idea de tratar de que el personal de blanco, sobre todo el que está trabajando en las terapias y en las urgencias también, en lo posible sirvan en un solo hospital. En el interior del país estamos distribuyendo, por ejemplo, la gente de terapia, ya sea solamente en el hospital respiratorio o en el hospital polivalente que se encarga de lo demás. Tratamos y lo estamos logrando que no se mezclen estos médicos y enfermeras, sobre todo, el personal de apoyo también en estos lugares. De hecho, son las mismas personas, generalmente trabajan en las dos instituciones y como a nivel del interior del país, típicamente un hospital del IPS o del Ministerio de Salud representa uno de los dos hospitales, entonces estamos trabajando sobre esa lógica. Inmunidad de grupo. ¿Cuáles serían los tiempos de esto en Paraguay? ¿Qué riesgo ve para nuestro caso? Sí, bueno, aquí hay que hacer una diferenciación muy grande. Se habla muchas veces de la inmunidad del rebaño, ¿verdad? La inmunidad del rebaño es como hoy hacía la analogía con los barcos, ese barco que atropella la tormenta, y nosotros no hicimos eso. Lo que nosotros estamos haciendo es un control y una cuarentena inteligente que nos va a permitir gradualmente salir, retomar una parte de nuestras actividades. Eso naturalmente conlleva una posibilidad de exposición y por eso es que tenemos que hacerlo de la manera más cauta. Aprovecho esta pregunta también para exponer la recomendación de que las personas con factores de riesgo continúen en una cuarentena voluntaria, por así decirlo. ¿Cuál sería la capacidad para controlar a los nuevos sectores exceptuados cuando se implemente el plan? Bueno, para ello vamos a trabajar con todos los ministerios. De hecho, este plan es un plan que está siendo elaborado y ajustado con todos los sectores del gobierno nacional, precisamente porque la lucha contra el COVID no es una lucha de salud, ¿verdad? La lucha contra el COVID es una lucha del país, de la nación, y requiere no solamente al gobierno, sino de cada ciudadano y cada ciudadana paraguaya. Muchas gracias, Fini. Muchas gracias a todos, muy amable. El ministro de Salud, Julio Mazzoleni, haciendo como todos los viernes un resumen de la semana, hablando de las actualizaciones, hablando de lo que se prevé, las medidas que se prevén tomar de aquí en adelante, y reiterar, este plan de flexibilización, esta cuarentena inteligente, no quiere decir que vamos a salir a las calles como antes, como locos. Hay que reiterar, modo coronavirus de vivir. Esa es la realidad actual. Tenemos que ser conscientes y tenemos que entender, y lo insistimos todo el tiempo, es un virus nuevo, es una situación que se nos puede desbordar en poquísimo tiempo y tenemos que ayudarnos entre todos. ¿No se trata de relajar las medidas? No.
se habla de que sí se tomarían algunas libertades, sin embargo existen medidas que van a seguir, estrictas por cierto. Recuerda que la principal evidentemente es relacionada al distanciamiento, a las medidas de higiene, el lavado de manos. Hablaba inclusive, y teniendo como tendencia el último 6 de abril, no se disparan los casos en el sentido de que se tomaron las medidas a tiempo. Sí. Iba recordando el ministro. Todo esto, reitero, se mantiene. Fronteras cerradas, sin clases presenciales, seguirán suspendidos los eventos públicos. Y reiteramos que siempre van a insistir en home office siempre que se pueda, en todos los casos que se pueda. ¿Las oficinas corporativas privadas seguirán cerradas? Sí. Las oficinas de atención públicas, sí, de manera digital, de manera virtual, serán las atenciones. De esa manera se irá trabajando también en un plan de perfeccionamiento. Ya eso evidentemente le compete a otras instituciones. Sin embargo, la recomendación del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, y en base a esta recomendación, evidentemente en las próximas semanas o en los próximos días ya se va a hablar de la flexibilización de la cuarentena, pero bajo las medidas estrictas aún. Ahora hay algo importante que decía él acerca del pico de infectados, que es difícil sacar un cálculo matemático. Señalaban que acudían a todas las universidades más importantes de los Estados Unidos y nadie puede brindar un dato exacto, no se coincide, porque reiteramos, esto es bastante variable y es por eso que decimos, nadie puede relajarse, esto no se puede relajar. Sí verán algunas medidas, pero esto no quiere decir que nosotros vamos a volver a hacer actividades como antes. Nos insistimos, porque hay mucha gente que en medio de la cuarentena no lo entendía y a veces en medio de la flexibilización por ahí lo entiende menos, ¿verdad? A propósito de flexibilización, desmentía categóricamente que se trate en base a ciertas influencias o presiones del... Sí, buenos días, un gusto saludarlos como siempre. En relación a ese vuelo y a todos los ingresos autorizados excepcionalmente en el compatriota al territorio, si me permiten, les hago un breve recuento del marco general de cómo es y luego entramos a lo puntual, si les parece. Sí, dale, ministro, sí. Tuvimos en la cobertura. Hola, ¿sí me escuchan? Sí, ministro, adelante. Sí, bueno, lo siguiente, para todo ingreso a territorio nacional por una autorización excepcional, tanto por vía terrestre o por aire, incluso por agua, pero eso no se está dando ahora, no hemos tenido todavía casos, pero se sigue el siguiente protocolo de sanidad que fue presentado por el Ministerio de Salud. Si es un grupo de 100 personas, para el ejemplo, uso ese número redondo, entonces se prepara el lugar para recibirlos y son los médicos quienes los van haciendo bajar del avión o haciendo pasar a través del puente o en vehículos. Y se les practica el examen correspondiente, chequeo de que no tengan temperatura, de que no tengan síntomas. Pongamos que de 100, 90 tienen esa situación. Todos van directo entonces al centro de albergue. No tienen ningún síntoma y están todos bien. De los 100, 5 presentaron algún tipo de síntomas que puede considerarse vinculado o que se acerque a esa posibilidad del virus. Entonces esos 5 van al mismo centro, pero están en lugares compartidos. Es decir, si los 90 van a una cuadra, a una habitación grande, amplia, estos 5 van a otra habitación pequeña y están aislados, como medida de precaución. El tercer escenario se da con personas de ese mismo grupo, tal vez 3 o 4, que presentan ya síntomas más visibles de que pueda tener conexión con el virus y puede ser ya un caso sospechoso de tener esa condición. Entonces esa gente es llevada a otro centro que tenemos preparado ya de antemano para que puedan permanecer ahí durante el periodo de cuarentena y puedan ser observados diariamente y permanentemente por autoridades médicas. Y el cuarto escenario puede darse, y de hecho se dio ya en varias ocasiones y también con el vuelo que son personas que reúnan alguna de estas condiciones de acuerdo al protocolo, que sean mayores de 60 o 65 años de edad o que tengan o presenten alguna condición de enfermedad de base. Son varias y no es mi ámbito, así que no puedo opinar, pero menciono 3, enfermedades coronarias, oncológicas y de diabetes. Esos 3 casos hemos tenido unos cuantos, hay otros también.
Entonces, ese es el marco referencial amplio. Eso es lo que se aplica a todo ingreso de connacionales y es lo que sucedió con el ingreso de estos compatriotas que volvieron de Estados Unidos hace 2 días. Ministro, se aplicó eso mismo y al grupo grande se los llevó a 2 centros, uno a la Academia Militar en Capiatá, el otro al centro logístico. Un grupo del tercer escenario fue llevado a un centro específico que tenemos para los casos positivos, aclarando que no han dado positivo porque no se les ha practicado el test, pero sí uno de ellos estuvo en contacto directo con una persona que dio positiva. Entonces, esa persona y los que lo rodeaban en el avión, es decir, los 3 o 4 asientos que estaban a su alrededor, también fueron trasladados a ese centro especial que tenemos. Y el cuarto escenario también se dio, creo que con 4 personas, y una de ellas es la que sobre la que ustedes están consultando. Y hablo específicamente ahora de eso, ¿les parece? Sí. Dale, perfecto. Bueno, entonces lo siguiente. Un día antes de la llegada de ese vuelo, la fiscal general del Estado se comunicó conmigo para preguntar cuáles son las condiciones y que si una persona requiere o necesita ir a su domicilio para la cuarentena, cuáles serían esas condiciones. Yo le dije esto mismo que les estoy diciendo. Le dije la regla es una sola, todos tienen que ir a cuarentena. Le especifiqué los 4 escenarios y al hablar del cuarto escenario le dije, son los médicos los que determinan o pueden determinar si una persona puede o no, si tiene esas condiciones, ir a guardar cuarentena en su domicilio. Fue una conversación del día anterior de la llegada del vuelo. Posteriormente, ya esa tarde, cuando llegué a mi casa, alrededor de las 11:30 de la noche, el personal de seguridad privada del barrio se acercó y me dijo que este documento fue dejado ahí de parte de la fiscal general del Estado. Entonces, de hecho no sabía qué era, y con el celular traté de leer, porque era oscuro, y me di cuenta que era una constancia médica firmada por el doctor Osvaldo Tenace en favor de una persona a quien yo no conozco. Y bueno, entré con eso. Al día siguiente, en la reunión del Consejo, leí, presenté el documento y se decidió hacer como siempre se hizo. Siempre digo, en este periodo ya de más de un mes de sesiones del Consejo, remitir a las autoridades que están en el puerto de entrada, en este caso específico, que estaban en el aeropuerto, para la consideración de ellas, a ver si ameritaba o no. Porque nosotros no somos técnicos, no tenemos esa capacidad para determinar si corresponde o no. En esa constancia estaba prevista la descripción de una situación médica que el nombre en sí a mí yo no sé lo que es, pero después me explicaron que es asma, con su nombre técnico, científico. Bueno, y ahí, estando la fiscal Teresa Sosa presente, que me dijeron que manifestó que recibió este mismo documento de parte de los familiares de esta persona, lo separó y fue así que se lo llevó entiendo yo, porque yo no estuve presente, a su domicilio para guardar cuarentena. A ver, posterior a eso, ya en la noche de ayer se recibieron denuncias de que esta persona estaba violando la cuarentena. Reitero, denuncias, y por precaución, como corresponde y siguiendo el protocolo de seguridad, se comunicó con él, se comunicaron con él y se decidió trasladarlo a un centro de albergue para que continúe con su cuarentena ahí. Es un escenario que está previsto, él se trasladó, se lo acompañó con una unidad policial y, reitero, habiendo recibido denuncias de que había violado su cuarentena. Okay. Posteriormente, ya esta mañana, se comunicó conmigo la fiscal general del Estado y me manifestó que desconocía esa situación, que efectivamente se comunicó conmigo el día anterior al vuelo, preguntándome las condiciones, habiendo entendido la situación y posteriormente que ella no me envió el documento. Entonces yo le manifesté que efectivamente una persona se apersonó a mi domicilio, entregó un documento en su nombre, alegando que ella no podía venir y que entonces enviaba ese documento y que era para mí, es lo que me entregaron.
y eso yo sometí a consideración del Consejo. Ministro. Es lo que sucedió, yo no sé quién pudo haber ido, sí invocaron el nombre de la fiscal general y ella dice que no fue, y efectivamente ella no fue una persona que invocó su nombre, y por lo tanto me gustaría que hablen con ella, y porque yo le pedí a ella que investigara y determinara quién fue esa persona que fue hasta mi domicilio e invocó su nombre para entregar ese documento. Básicamente eso es lo que sucedió. No sé si los marea un poco, pero es así cronológicamente lo que sucedió. Bueno, se entendió esa parte. Ahora, la consulta es, en esa conversación que usted mantiene nuevamente con la fiscal, ella desmiente categóricamente haber solicitado este pedido específico o presentar un certificado con su firma. Hablamos inclusive si es que ella desmiente la falsificación de un documento, embajador. A ver, tengo bajo retorno, pero de todos modos creo haber escuchado la consulta. Ella, lógicamente, acepta porque la comunicación conmigo, eso no está en discusión. Ella llamó a consultar cuáles son las condiciones y yo le expliqué que la regla es una y se cumple con todos, y que los médicos determinan en ese último escenario que les mencioné si amerita o no, si corresponde o no. Lo que ella manifiesta que no hizo es enviar el documento, y de hecho yo le creo, ¿no? Después de conversar con ella sí le creo, no tengo razones para dudar, pero sí le pedí que investigue y determine quién fue la persona que llegó hasta mi domicilio y entregó el documento en su nombre, invocó su nombre e incluso dijo esto que les acabo de señalar, que ella no podía venir y que entonces estaba haciendo llegar eso. Este certificado, este documento, reiteramos, con la firma de un doctor, ¿verdad?, que de alguna manera dejaba por sentado que este empresario paraguayo que llegaba al país tenía una patología de base y que por eso se haga como la salvedad de que cumple las medidas en otro espacio, ¿verdad? En este caso, en su vivienda. ¿Es así? ¿Lo entiendo así, embajador? Yo no sé si ustedes tienen el documento, la constancia. Es el doctor Osvaldo Tenace el que... Tenace. Sí. Sí, tienen el documento. Sí, no tenemos el documento, no sé si... Afección respiratoria es el argumento, y usted mencionaba inclusive una patología como el asma. Sí, y si mal no recuerdo, pues yo no tengo el documento. De hecho, se leyó el consejo y se envió para que... No es nuestro ámbito. Claro. Nosotros no tenemos conocimiento para determinar si se envió a quienes corresponda. Pero lo que sí recuerdo es que decía esa afección. Me explicaron después, cuando pregunté qué es eso, que era asma, y decía que algo como que tenía que guardar cuarentena de forma aislada, sin compartir con otros. Algo así, no recuerdo puntualmente qué es lo que dice el documento, pero algo así. Ahora, él se encuentra ya en un espacio determinado porque se lo denuncia por violar la cuarentena. Esto lo hacen los vecinos, estuvo por la zona, hizo algún trámite. ¿Cómo se enteran ustedes de esta denuncia? Él desde anoche está guardando cuarentena en un lugar, en uno de los centros que tenemos nosotros, que tiene el gobierno. Y, reitero, se recibieron denuncias de que esa persona había violado la cuarentena. Se está averiguando, no tenemos constancia de esa violación. Sí que se recibieron denuncias, y entonces, como medida de precaución y como corresponde y está establecido en el protocolo, se lo llevó, se comunicaron con él, se le informó que tenía que trasladarse hasta este centro y efectivamente lo hizo acompañado por gente del gobierno. Ministro, recuerdo que ese día conversaba yo con una madre, evidentemente precautelando su identidad, y ella mencionaba que en el caso particular de su hijo tenía un certificado médico que avalaba que él no estaba contagiado con coronavirus. ¿Esa misma condición era la de los otros pasajeros de este vuelo? No me es muy clara la consulta. Creo que es una situación diferente. ¿Podrías repetirla, por favor? Te repito, embajador. Ese día conversaba con una mamá. Sí. Su hijo regresaba de Utah, Estados Unidos. Y me decía ella, trae consigo un certificado médico que avala que él no está contagiado. Esa misma condición se repetía en otros pasajeros. Ellos venían con un certificado médico. ¿Se refiere al vuelo en particular que llegó a Estados Unidos? Sí, el que llegaba a Estados Unidos, el que llegó antes de ayer. Sí, no me consta esa circunstancia. Lo que sí les puedo decir es que
No importa el documento que traiga, acá los quienes determinan si van o no a cuarentena y cómo lo hacen, y de hecho todos tienen que hacer, sin excepción. Donde lo hagan es la única posibilidad que determinan los médicos, pero el resto es categórico, todos tienen que hacer cuarentena. Pero desconozco si alguien trajo un documento con ese tenor. Claro. Que todos tienen que ir a cuarentena, no importa lo que diga el documento. El ministro, lo que ahora se insiste es saber la persona que fue la que le acercó este certificado, que nombró a la fiscal general del Estado, quien ya se puso en contacto con usted. Quizás es lo que más hoy por hoy se quiere aclarar. Vamos a intentar seguramente ya comunicarnos también con la fiscal general, porque el caso obviamente toma esa relevancia porque se la nombra a ella, ¿verdad? Correcto, yo soy el principal interesado y estoy seguro que también ella, porque invocaron su nombre y ella me dice que no tiene nada que ver con esto y yo le creo por algunos datos que me dio. Incluso tengo entendido, reitero, que la doctora Teresa Sosa manifestó que recibió ese mismo documento de parte de los familiares de esta persona. Ministro, hay una investigación al seno del Consejo. Supongo que evidentemente esto inclusive puede hacer, no a grandes rasgos, pero dudar de ciertos procedimientos, y acá lo que se busca es evacuar cualquier duda, ministro. Por eso, justamente, para nosotros es una cuestión muy seria, muy importante, y entiendo yo que el Ministerio Público ya está realizando las investigaciones correspondientes. Y lo que sí voy a aclarar y dejar enfáticamente manifestar, de hecho, lo siguiente: el trabajo del Centro de Coordinación Interinstitucional, que funciona dentro del Consejo de Defensa Nacional, trabaja con mucha seriedad, con mucha objetividad y profesionalismo. Ahí se encuentran los más altos exponentes de los distintos estamentos del gobierno nacional, y se le da un trato serio y profesional y riguroso a cada caso. Y las cosas que no dependan de las personas o de los funcionarios que están en esa sesión o en esa reunión, en ese grupo, en ese centro, se trasladan a quienes conocen el tema y son los que están profesionalmente preparados para opinar y dictaminar. Y es lo que se hizo en este caso concreto y se hace todos los días. Reciben más de, no le quiero dar los números de solicitudes que se reciben, de todas partes, de autoridades, de personas, de ciudadanos, de parientes, y muchos lógicamente se enojan con nosotros porque lo que solicitan no corresponde. Ministro, con respecto al protocolo y teniendo en cuenta este antecedente, a partir de ahora, evidentemente hablamos, y usted menciona lo estricto que es evidentemente este protocolo, pero ¿cómo evitar que un paciente presente a su médico de cabecera hable de una patología de base y de esta manera evite someterse a la cuarentena? ¿Habría que ajustar ese detalle a partir de este momento? Evidentemente, en primer lugar somos todos seres humanos, sí, que trabajamos con mucho esmero y les digo con toda sinceridad, con mucho patriotismo, con mucho amor a lo que hacemos y con mucho sentimiento. Pero somos seres humanos y podemos equivocarnos, y de hecho nos equivocamos. Y lógicamente en una situación como esta se deben ajustar más aún ciertos detalles del procedimiento para evitar que sucedan situaciones como esta. Pero nosotros, dentro del Consejo y del Centro, se operó sobre la base cierta de un documento, de una constancia de un profesional médico. Incluso reconocido en nuestro medio, y se trasladó esa consulta a los funcionarios, al personal que de hecho entiende de esos temas. Gracias, ministro, por su tiempo, gracias por explicarnos todo el contexto, ¿verdad? Paso a paso todo lo que pasó, y bueno, nosotros obviamente vamos a darles el seguimiento pertinente también. Gracias, ministro. Gracias a ustedes. Una aclaración. Sí. El documento presentaba la firma del médico de cabecera. No de la fiscal. No de la fiscal general del Estado. Sí hubo una comunicación previa y posterior en donde ella aclaraba que finalmente no había solicitado absolutamente nada. Claro que... Solo llamó con el fin de saber cuál era la condición. Él explicó específicamente cuál era. Y finalmente lo que aparece posteriormente como documento
es el Una certificado constancia, médico sí. donde se consta una patología de base, una enfermedad respiratoria, asma específicamente, no firmado por la Fiscala General del Estado. Claro, lo aclaramos eso, para corregirnos también. 10 de la mañana, seguimos avanzando, 27 grados la temperatura, compartimos los títulos. Imagino que esta cuarentena, teniendo en cuenta que la semana que viene es de lunes a jueves, porque el 1 de mayo es feriado y son pocos los días que vamos a tener actividad, seguramente la decisión final va a ser tal vez continuar con las cuarentenas en las mismas, con las mismas rigurosidad que tiene hoy, pero ya presentar de lunes a jueves todo lo que va a ser el plan de la cuarentena inteligente. Ya no queremos hablar de flexibilización porque eso es como que se van a flexibilizar los controles, ¿verdad? Y acá lo que queremos hacer es una cuarentena inteligente donde podamos darle oportunidad también a todo el sector productivo a que empiece a trabajar. Nosotros, nuestra economía, con un PIB de 40 y algo mil millones de dólares al año, por mes aproximadamente nosotros estamos dejando de producir 2.000 millones de dólares al año, ¿verdad? Al mes, ¿verdad? Entonces nosotros lo que tenemos que empezar a ver es a construir capacidad productiva laboral respetando los protocolos sanitarios. ¿Qué significa? Que las empresas acá, en las obras públicas, gracias a Dios no pararon. Tuvimos récord de ejecución en obras públicas el mes pasado, a pesar de la pandemia, y no tenemos, gracias a Dios, de vuelta ni una sola persona con el virus en todo nuestro sistema vial de obras públicas. Eso significa que es una muestra que se puede trabajar respetando los protocolos sanitarios. Entonces acá la gran concienciación es poder avanzar hacia una apertura, hacia una cuarentena inteligente, empezar a recuperar nuestra fuerza productiva, abrir los comercios que podemos controlar, y vamos a hacer un cronograma, se va a presentar esta tarde, qué es lo que significa para nosotros la cuarentena inteligente, dando ya un proceso de apertura de acuerdo a rubros. Esos rubros van a ser los que más fácilmente se pueden controlar. Y esperemos que, reitero, ¿verdad?, que así como la misma responsabilidad con la cual hemos asumido el proceso de cuarentena estricta, con esa misma responsabilidad asumamos la cuarentena inteligente, ¿verdad? Porque que no sea que todo este esfuerzo que ya hizo nuestro pueblo, desde los empresarios más importantes hasta la gente más vulnerable, porque esto le afectó a todos, como yo, y el virus le afectó a todo. El virus no hay límite de cuánto uno tiene en su billetera o qué alta es su muralla. Esto nos igualó, y ojalá que esto sirva de un aprendizaje para entender que una sociedad solamente puede prosperar en base a la corresponsabilidad, a la solidaridad, ¿verdad? Esto a lo mejor también es un mensaje para que toda nuestra sociedad reflexione de que el individualismo, una sociedad de consumo muy agresiva, que muchas veces nos cuesta mirar al costado, podamos recuperar valores. Ustedes ven las ollas populares, la gente solidaria, cómo trabaja, cómo nos preocupamos de vuelta al prójimo. Y la Biblia dice, ¿verdad?, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ojalá esta sea una nueva etapa espiritual en nuestro interior de toda la sociedad del mundo, que miremos con más solidaridad a nuestro prójimo y que podamos asumir una corresponsabilidad en la construcción del destino de nuestros pueblos y una construcción de un destino más solidario, más fraterno, y no dar la vuelta de nuestras miradas a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Ojalá esto nos sirva para realmente cambiar nuestra actitud interna y ser más solidarios y entender que todos somos iguales. Hoy un virus mostró que las grandes potencias y los pueblos pequeños todos son solidarios, y aquellos que decidimos defender valores como la vida somos los que estamos bendecidos por Dios. Y esto no significa dejar de lado la economía, pero nosotros decidimos defender la vida, y eso yo creo que está dando un buen resultado, y hemos salvado muchas vidas de muchos paraguayos que hubiesen estado en otras circunstancias si es que no tomábamos esta decisión drástica. Yo quiero agradecer a todo el pueblo, porque yo sé que es un gran sacrificio de todos, y pedirle que aguantemos un poco más, que seamos responsables y que entendamos que esto nos cambia la vida por un buen tiempo, que estos protocolos de salubridad, para que todo este esfuerzo valga la pena, tenemos que seguir asumiendo con mucha responsabilidad. Bueno, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, haciendo referencia a esta información que ya es oficial, la cuarentena estricta, atención señora, atención señor, se extiende por una semana más hasta el próximo viernes, hasta el próximo fin de semana. O sea, no descartar la posibilidad también de que el próximo fin de semana, o por lo menos recién, las actividades
y esta cuarentena inteligente se vaya implementando a partir del lunes, pero de la próxima semana. Claro, claro. Esa es la aclaración, le decimos a la gente, porque estábamos hablando mucho de la cuarentena inteligente, de la flexibilidad que se va a dar con algunas medidas, pero eso todavía no rige, eso todavía no va a regir, seguimos con la cuarentena estricta. Sí, vamos a insistirles con eso. De luego ya tendremos el cronograma de cómo vamos a estar más adelante. El día del periodista y el día del obrero, bueno, en casa. Sí. No queda de otra. No queda de otra. Sí. Bueno, enseguida vamos a estar insistiendo con más de esto. Ahora tenemos más información. Y a propósito de buenos periodistas, Mariano López desde Exteriores. ¿Cómo estás, Mariano? Nuevamente Bien, contigo Alexis, retomamos. muchas gracias por el concepto. Igual a vos, Sol, querida, les quiero muchísimo. ¿Qué semana, verdad? La semana está el periodista. Ustedes saben que, como les decíamos hace rato, estamos acá en la Unidad Fiscal contra el Crimen Organizado, donde hace instantes acaba de subir esta persona que fue detenida ayer en zona de La Chacarita. Esta persona lo que estaba haciendo es jugar partido, sí, quiero que se vea un poco ahí donde estamos ahora para que la gente referencie. Está jugando fútbol. Una docena de personas aproximadamente violaron la cuarentena ahí en La Chacarita, y entre estas personas estaba uno de los buscados en el marco de la causa de Ronaldinho. El detenido es Víctor Manuel Cabrera Villalba. Víctor Manuel Cabrera Villalba tiene 25 años y, conforme a los datos proporcionados por la Policía Nacional por los investigadores, esta persona, Víctor Manuel, habría aceptado una suma de dinero para que a su nombre salga un pasaporte. Es lo que nos decían, sacar primeramente un pasaporte a su nombre y luego con esa identidad del pasaporte original para Víctor, cargarle los datos falsos a lo que posteriormente iba a estar en poder del exjugador y de su hermano. Es la información preliminar que tenemos en el marco de esta causa, y hay una particularidad, porque Víctor Manuel, este joven de 25 años detenido, es de zona de La Chacarita. De la misma zona, también ayer era traída una joven en estado de gravidez, una joven que estaba embarazada, quien también formaría parte de este esquema. Remontándonos un poco más atrás, Alexis, Sol y televidentes, aquellas señoras cuyo número de cédula eran los que figuraban con los datos de Ronaldinho. También esas señoras eran de la zona de La Chacarita, por lo cual a uno le hace suponer que iban a esa zona, ofrecían plata a algunas personas a cambio de que accedan a facilitar su número de documento, todos sus datos, para poder adulterar esa información y generar estos documentos con contenido falso. Esta detención, como les decía, se hizo en una cancha. 12 personas, entre ellos 4 menores, resultaron detenidos. Y hay un video bastante particular que también quiero compartir con ustedes, grabado allí por efectivos de la comisaría Quinta, que le decían a estos muchachos que de la canchita, porque claro, estamos en cuarentena, hay que quedarse en casa, y de la canchita y de la Quinta se fueron, de la canchita de La Chacarita, digo bien, se fueron al estadio de la comisaría Quinta. Fíjense el momento. A ver, a ver. Bueno, columnarse, dale. Bienvenido al estadio de la comisaría Quinta. Otro equipo, bienvenido al estadio de la comisaría Quinta. Fondo. Para fútbol. Como lo ven allí en el Zócalo, además de esta persona sobre quien ya pesaba orden de captura en el marco de la investigación de los documentos falsos de Ronaldinho, hay otras 11 personas que también fueron detenidas por violar la cuarentena. Ellos se encuentran en otra unidad fiscal porque la causa lógicamente es separada, pero acá en unidad de crimen organizado ante el fiscal Federico Delfino ya está declarando en estos momentos, al menos ya lo presentaron a este detenido, y veremos si habla o no, si aporta elementos a la información. Y con este dato cierro: 20 personas ya son las detenidas en el marco de la investigación de los documentos falsos generados para Ronaldinho y su hermano. Hablando de cosas relacionadas entre sí, hablamos de Ronaldinho, su situación procesal y por sobre todo, en tiempos de coronavirus, la moraleja es, Mariano, es mejor jugar ahora en cancha chica. La cara de Sí, vos sabés que sí. Gracias, no hay que salir
Quédate casi. Cierro, último, Alex y Sol. Sí. Todos los muchachitos que fueron detenidos ayer, menores de 16, 17 y el mayor tenía 25. Después 20, 21, Todas 23. mitad Es decir, esa gente joven que en el famoso Ñemotabe salen a hacer esto y Pero se terminaron les en dice comisaría. bien que se queden en sus casas. Sí. Por eso yo aplaudo lo que hizo Por eso. el uniformado de la Quinta. Con un poco de ironía, bienvenido al estadio de la Quinta, les dijo. Y me parece bien. Gracias, Mariano, muy amable. A ustedes. Ahí el vestuario no es muy cómodo, es una celda. No, ahí es diferente. Otro estilo. Pero para que aprendan. A propósito, Sol, a propósito de todas las medidas preventivas para evitar el coronavirus, lavate las manos de manera frecuente. Para eso elegí la línea de jabones de tocador Coco Cavalaro, porque lo natural es siempre mejor. Los jabones de tocador Coco Cavalaro están hechos 100% de aceite de almendras de coco, brindándote así una protección antibacterial natural, además de ser hipoalergénico y libre de gluten, para ofrecer a tu piel limpieza y el máximo cuidado sin resecarla. Recordá que el lavado frecuente de manos ayuda a prevenir enfermedades, especialmente las respiratorias. Usa jabón de coco puro porque es antiséptico y elimina el 99,9% de virus, bacterias y hongos. Elegí Coco Cavalaro porque lo natural es siempre mejor. La familia 8 de marzo limitada crece cada vez más. Hoy la cooperativa cuenta con 26 sucursales, un centro médico, un complejo social y deportivo de primer nivel y suma al nuevo supermercado Santa Rosa de Lima, ubicado en las ciudades de Lambaré y Coronel Oviedo, para estar más cerca tuyo. 8 de marzo brinda solvencia y bienestar a sus asociados e innova gracias a su compromiso con la mejora continua y calidad de gestión. Más información www.8demarzo.coop.py. Corro todo el día. Como hago de todo, necesito verme bien al toque. Por eso uso Cicatricure Beauty Care, una crema de día con los 5 cuidados que tu piel necesita. Hidrata, iguala el tono, ayuda a prevenir líneas de expresión, controla el brillo, protege del sol. Así de fácil y sin gastar una fortuna. Hola, en 5 estoy. Cicatricure Beauty Care. Y para un toque beauty completo, sumar rolón ojos, cubre ojeras al instante y descongestiona bolsas. Con la nueva tecnología de Colgate Total 12, reduce bacterias en tus dientes, lengua, mejillas y encías, creando una barrera protectora que dura hasta por 12 horas. Nueva Colgate Total 12, totalmente lista para una boca saludable. Complementa esa protección de 12 horas con el nuevo enjuague bucal Colgate Total 12 Antisarro. Quédate en casa con el kit libro de cuento y actividades para pintar, con libro de cuento y hojas para escribir, 4 lápices, 3 sellos y un tintero. Aparece el miércoles 22 de abril por 30.000 guaraníes. Última hora. Lee la verdad. ¿Querés combatir el pelo seco e inmanejable? Tío Nacho Ultra Hidratante. Combina la hidratación del aceite de coco orgánico con la jalea real, que penetran hasta lo más profundo del pelo, recuperando el 100% de la hidratación. Tu pelo suave, manejable y mucho más brillante. Para pelo seco, Tío Nacho Ultra Hidratante. Tío Nacho, hay uno para vos. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming, Medicina Prepaga. Desarrollamos planes integrales que se adaptan a sus posibilidades y necesidades. Le brindamos cobertura médica libre elección en los mejores consultorios y sanatorios de todo el país. Asistencia a las 24 horas. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming, Medicina Prepaga. Viva intensamente. Tafirol contiene paracetamol, la droga más recomendada para tratar los síntomas del dengue. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor corporal, toma Tafirol y consulta con tu médico. Descubriendo la cerveza artesanal. Tendencias, curiosidades, estilos, recetas y mucho más en fascículos semanales coleccionables. Aparece los miércoles desde el 22 de abril gratis con tu diario. Última hora. Lee la verdad.
Nuestra piel se estira. Cuando nos convertimos en mujer, hasta 9 centímetros. Cuando estamos embarazadas, más de 20 centímetros. Y cuando subimos y bajamos de peso, imposible de calcular. Por eso, la mayoría de las mujeres tenemos estrías. Y por eso Cicatricure tiene un gel que ayuda a reducirlas. Su exclusiva fórmula favorece la regeneración de la piel, mejorando tamaño, aspecto y color de las estrías. Probala y comprobá sus resultados. Cicatricure Gel para cicatrices y estrías. ...23 de las 10 de la mañana, Nata Cáceres, novedades desde el ámbito judicial. Sí, señor, cabe resaltar que la diputada del Pilar Medina tiene hoy ya una audiencia de imposición de medidas aquí en el Palacio de Justicia ante el juez Jean-Paul López. Bueno, hace un minuto aproximadamente ella acaba de pasar a su despacho para finalmente lo que va a ser esta audiencia. Recordemos que ella está imputada por violación de la cuarentena luego de ir a un congreso espiritual ya en Perú, luego de que se haya decretado este distanciamiento social. Recordemos que ella fue también a una sesión en la Cámara de Diputados y posteriormente se dio a conocer que ella estuvo por el país, específicamente por Perú, y luego no habría respetado esta cuarentena. Nosotros seguimos aguardando de momento lo que va a ser esta audiencia. Y por otro caso también tenemos que hablar de lo que decía la fiscal Belinda Bobadilla con relación entonces a la imposición de medidas, pero esta vez de María Eugenia Bajac. Ella tenía que tener también esa audiencia hoy, pero recordemos que presentó un documento que refería que aún no está en condiciones ya que habría dado COVID positivo. Bueno, vamos a compartir la nota de lo que decía la fiscal Belinda Bobadilla. También he presentado un informe emitido en fecha de ayer por la Dirección de Vigilancia de la Salud, según el cual para el Ministerio de Salud la señora María Eugenia Bajac aún no sería considerada como paciente recuperado, es de que se ha hecho en forma telemática. Así también cabe mencionar que la defensa ha presentado un escrito en este sentido y ha peticionado también de que la audiencia se realizara en forma telemática. ¿Dónde debe guardar este arresto domiciliario la semana? En su domicilio real. Contra este caso, conforme con la decisión del juez, viendo que venían ustedes cuestionando precisamente la conducta de la ex parlamentaria. ¿Cómo dice? No, que si están conformes con lo resuelto por el juez. Sí, el Ministerio Público justamente ha solicitado el arresto domiciliario como única medida cautelar. El juez ha dado ese arresto domiciliario por considerar que se dan las circunstancias para su aplicación y además le ha aplicado una medida cautelar real de 300 millones de guaraníes. En este aspecto, Bueno, ahí está entonces lo que confirmaba ya la fiscal Belinda Bobadilla, una fianza real de 300 millones de guaraníes y arresto domiciliario entonces para María Eugenia Bajac. Recordemos que ella no se presentó porque habría presentado un documento de que no estaba totalmente recuperada entonces del COVID-19 y finalmente el fiscal Jean-Paul López dispuso esta imposición de medidas. De momento, reitero, acaba de ingresar la diputada del Pilar Medina y vamos a esperar entonces cuál es la determinación de la justicia, Alexis Isol. El documento habla del lugar de domicilio, o sea, decía la fiscal a domicilio real. ¿Ella es de la zona o es de algún departamento en específico? Ese dato no tengo a mano, Alexis. Bueno, tranquilo, Nata. Detalle nada más, pero finalmente reitero, arresto domiciliario, 300 millones de guaraníes y vamos a estar nosotros atentos a lo que pase más adelante también con la otra legisladora, qué determinación se tomará. Gracias, Nata. Hasta luego. Nata Cáceres, trabajando en vivo. 10 de la mañana, 26 minutos, 29 grados la temperatura y más noticias. Sí, hablamos ahora de qué está pasando en las fronteras. Ya adelantaba el ministro de Salud que la recomendación es mantenerlas cerradas. Sin embargo, recordarán que semanas atrás hablábamos de los albergues transitorios en zonas primarias. Ahora surge la información de que no hay suficientes albergues para ubicar a todos los paraguayos que desean ingresar al país. Uno de estos sitios fue cerrado porque ponía en riesgo la provisión de alimentos y mercaderías.
Ante denuncias de un supuesto trato inhumano a los compatriotas varados en el Puente de la Amistad en espera de la autorización para ingresar al país, el asesor presidencial Federico González informó que ahora no se tienen suficientes albergues, ya que muchos debieron cerrarse a causa de las manifestaciones de rechazo de los vecinos de estos lugares. Aclaró que seguirán ingresando los connacionales en estado de vulnerabilidad, prioritariamente los niños y mujeres. Recordó que en el Puente de la Amistad existen personas sindicadas incluso de haber cometido delitos. Hay gente que está siendo investigada por trato de personas, que está ahí, con sus propias víctimas. O sea, víctimas y victimarios están juntos en el puente. Ya el Ministerio Público ha intervenido. Otra situación, en el puente también hay gente que fue expulsada por las autoridades policiales y judiciales brasileras por habérseles descubierto infragante en el delito de contrabando. No tienen situación de vulnerabilidad. Tampoco lo que hacen trata de personas tienen situación de vulnerabilidad. Ni tienen riesgo de salud, ni de pérdida de vida, ni es una cuestión humanitaria. Al contrario, es un delito lo que han cometido. Entonces, entiéndanos, señores, señoras y señoritas, esa es la situación. En el puente hay connacionales con situación de vulnerabilidad. Diariamente se está lidiando con ellos. Diariamente se analiza cada uno de sus casos y de sus situaciones. Diariamente entran alrededor de 180 a 200 personas. No tenemos lugares suficientes para ellos. El funcionario también explicó que el albergue habilitado en la cabecera del Puente de la Amistad debió cerrarse porque apeligraba la libre circulación de mercaderías, por sobre todo de los alimentos. Entonces, los funcionarios de aduanas y de puertos, tanto nacionales como del Brasil, nos expresaron su preocupación y su temor por estar presente en ese lugar, compartiendo ese mismo espacio con connacionales que podrían ser portadores del virus. Entonces expresaron su dificultad de seguir acudiendo a trabajar y a eso se le suma que los propios transportistas, los conductores de los medios de transporte que efectivamente traen los recursos. ¿Lo hacemos? Bueno, mientras nos organizamos con Alexis para hacer este desafío, les invito a que desde la comodidad de su casa se comuniquen con nuestros amigos de La Misionera. ¿Por qué? Porque empieza el otoño y Misionera S.A. te trae... Bueno, estas imágenes de circuito cerrado evidencian el preciso momento en el cual se producía un terrible accidente de tránsito en una concurrida arteria de Ciudad del Este. ¿Quién aparece como involucrado? Uno de los gerentes administrativos de la Fundación Tesain. Aparatoso este percance, circulaba a una excesiva velocidad, atropella el paseo central, pierde el control y termina impactando contra una columna. Hasta ahora no se habla de que haya dado positivo al alcotest. No se le realizó, la prueba. Sí, y finalmente tras este escandaloso, porque podemos llamarlo de esta manera, escandaloso accidente, él presentó su renuncia. Exactamente, se trata de Iván Sosa Villalba, funcionario de Itaipú, según lo que leo aquí en varios portales, y comisionado por la fundación mencionada, y a bordo del vehículo de la fundación. Es por eso también que esto se va agravando. La policía en ese momento señaló que él no tenía olor a alcohol y por eso no se le hizo la prueba, imagínense. Es protocolo, Sol. Pero hay que hacerlo. Es protocolar. Ahí está, Iván Rafael Sosa Villalba, quien suscribe se dirige respetuosamente a usted, para objeto de presentarle mi renuncia al cargo desempeñado como gerente administrativo de la Fundación Tesain. Por motivos particulares, al tiempo de agradecerle la confianza depositada en mi persona, hago propicia la ocasión para saludarlo atentamente. Firma este documento Iván Rafael Sosa Villalba y es dirigido a Ernst Ferdinand Bergen, ministro, bueno, anteriormente era ministro de Hacienda, ahora director. Es titular de la Itaipú Binacional. Bueno, también, en este caso, Tesain hace su descargo, su comunicado a través de este documento que ya también recorre las redes sociales y menciona lo siguiente: la Fundación informa que el gerente de administración, el doctor Iván Sosa Villalba, presentó esta mañana su renuncia al cargo en relación a los hechos que tomaron Estado Público. Se comunica que se acompañará el proceso para esclarecer las circunstancias, teniendo en cuenta que el vehículo en el que se transportaba el citado funcionario pertenece a la fundación. Durante la vigencia de la medida, todos los habitantes deberán permanecer en su residencia habitual y solo podrán
realizar desplazamientos mínimos e indispensables para aprovisionarse de alimentos, medicamentos y artículos de limpieza, haciendo referencia evidentemente a la violación de la cuarentena en la que finalmente incurre además de este percance. Quiero cumbia. Claro, a ponerle onda a lo que resta de esta cuarentena estricta. Luego obviamente las medidas continuarán, pero qué lindo que los artistas puedan alegrarnos un poco con su música, con estos videos audiovisuales, casi se me cayó, estos materiales audiovisuales, y así también apoyar a lo nuestro, ¿verdad? Tienes que grabarte bailando y coreando parte del tema, lo subís en la plataforma y etiquetás a un amigo que va a aceptar o no el desafío. El desafío, ok. Sí. Bueno, yo lo etiqueto a usted enseguida. Quiero. Y tenés que bailar. Sí. Vamos a probar algo. Vamos a ver si le sale. Bueno, nosotros seguimos insistiendo, quédate en casa, quédate ahí. Desde tu comodidad puedes hacer todos los pedidos, principalmente con nuestros amigos de Bristol, que te ofrecen una cantidad de productos a buenos precios. Aprovecha y compra este Samsung Galaxy A20S Duos, normalmente 18 cuotas de 193.000 guaraníes, pero ahora tan solo 18 cuotas de 124.000 guaraníes. Hacenos caso, porque son productos sumamente baratos en esta promoción y obviamente una calidad espectacular. El delivery es gratuito, así que ya sabes, llamarnos al 519-4000 o mandarnos un WhatsApp al 0991-670-000, www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Presidente de la República, Mario Abdo Benítez, minutos atrás anunciaba la extensión de la cuarentena estricta. Recordamos, destacamos que hasta ahora no se flexibiliza la misma, está el proyecto de la cuarentena flexible, pero eso ya luego de la próxima semana, porque por lo menos hasta el viernes seguimos bajo condiciones estrictas. Así que hacer caso, esta es la medida, esta es la disposición, y lo decía el presidente Mario Abdo Benítez más temprano. Ya nos va a cambiar la vida por un buen tiempo hasta que salga la vacuna. Entonces, el lunes empieza una nueva etapa, señor presidente, disculpe. El lunes, yo me imagino que esta cuarentena, teniendo en cuenta que la semana que viene es de lunes a jueves, porque el 1 de mayo es feriado, y son pocos los días que vamos a tener actividad, seguramente la decisión final va a ser tal vez continuar con las cuarentenas con las mismas rigurosidad que tiene hoy, pero ya presentar de lunes a jueves todo lo que va a ser el plan de la cuarentena inteligente. Ya no queremos hablar de flexibilización porque eso es como que se van a flexibilizar los controles, ¿verdad? Y acá lo que queremos hacer es una cuarentena inteligente donde podamos darle oportunidad también a todo el sector productivo a que empiece a trabajar. Nosotros, nuestra economía, con un PIB de 40 y algo mil millones de dólares al año, por mes aproximadamente nosotros estamos dejando de producir 2.000 millones de dólares al año, ¿verdad? Al mes, ¿verdad? Entonces nosotros lo que tenemos que empezar a ver es a construir capacidad productiva laboral respetando los protocolos sanitarios. ¿Qué significa? Que las empresas acá, en las obras públicas, gracias a Dios no pararon. Tuvimos récord de ejecución en obras públicas el mes pasado, a pesar de la pandemia.